Hola, espero que estén bien. En este nuevo video hablaremos sobre el profeta Jeremías y cómo Yahweh lo utilizó para llevar su mensaje al pueblo hebreo de la época y al mundo o las naciones del momento y el futuro. Hablaremos de cómo el maligno ataca a las naciones mediante la política, economía, religión, moral y militarmente, construyendo un sistema de dominación imperial de esclavitud al planeta, y empezando primeramente por la casa de Yahweh Israel, la nación que lleva su nombre. Empecemos con el nombre de Jeremías, el cual era un presagio y profecía de juicio para el pueblo de Israel y Judá, ya que su significado era Yahweh ensalza o Yahweh afloja. El Eterno daba a entender que soltaría su pueblo y ensalzaría su nombre, el cual los israelíes habían olvidado. Los padres de Jeremías fueron Hilquías, el cual fue sacerdote de Anatot. Su nacimiento fue en 655 a.C. y murió en 585 a.C. Yahweh llamó a Jeremías en el año 647 a.C. Tenía 12 años cuando Dios lo llamó. Yahweh le dijo: antes de estar formándote en el vientre, te conocí; antes de que procedieras a salir de la matriz, te santifiqué profeta a las naciones, te hice. Jeremías 1, 2, 5. Dios formó a Jeremías, lo diseñó y lo trajo al mundo para que fuera profeta y predicara sus juicios contra las naciones incircuncisas y apostatas, los que nos indica que Jeremías no era un hombre normal, ya que el mismo Dios supervisó su nacimiento y creación. Cualidades de Jeremías: firme en la palabra. Yahweh estuvo con él como un terrible poderoso, y fue Yahweh quien hizo a Jeremías una ciudad fortificada y una columna de hierro y muros de cobre contra todo el país. Jeremías 20, 11 y Jeremías 1, 18, 19. Su valor alcanzó tal fama que Jesús en su ministerio terrestre hubo quien lo tomó como Jeremías resucitado. Mateo 16, 13, 14. Fue un excelente investigador y historiador. Obras de Jeremías: escribió el libro que lleva su nombre, escribió el libro 1 y 2 de Reyes, y escribió el libro de Lamentaciones después de la caída de Judá. Jeremías tuvo de aliados a los recabitas Ebed-Melech y Baruch, por medio de quienes recibió ayuda y fue librado de la muerte. Por medio de esta ayuda quedó demostrado el poder de Yahweh. Jeremías 26, 7, 24, Jeremías 35, 1, 19, Jeremías 36, 19, 26, Jeremías 38, 7, 13, Jeremías 39, 11, 14, Jeremías 40, 1, 5. Simbología profética: la visita a la casa del alfarero. Jeremías 18, 1, 11. Palabra de Yahweh que vino a Jeremías diciendo: levántate y ve a la casa del alfarero, y he aquí que él trabaja sobre la rueda en la vasija de barro que él hacía, se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino palabra de Yahweh: no podré hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel. Dice Yahweh: he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así son ustedes en mi mano, oh casa de Israel. En un instante hablé contra el pueblo y contra reinos, para arrancar, derribar y destruir. Pero si esos pueblos se convierten de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré sobre el mal que pensaba hacerles. Y en un instante hablaré de la gente y del reino, para edificar y para plantar. Pero si hicieren lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado. Ahora pues habla luego a todo hombre de Judá y a los moradores de Jerusalén, diciendo:
Así ha dicho Yahweh, aquí que yo dispongo mal contra ustedes, y trazo contra ustedes designios. Conviértanse ahora cada uno de su mal camino, y mejoren sus caminos y sus obras. Se le ordenó que no se casara. Así dijo Yahweh: ve y compra una vasija de barro de alfarero, y lleva contigo de los ancianos de los sacerdotes. Y saldrás al valle de los hijos de Hinnom, que están a la entrada de la puerta oriental, y proclamarás allí la palabra que yo te hablaré. Dirás pues: oíd palabra de Yahweh, oh reyes de Judá y moradores de Jerusalén. Así dice Yahweh de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí que yo traigo mal sobre este lugar, tal que a todo el que oye le retiñen los oídos. Porque me dejaron y enajenaron este lugar, y ofrecieron en el incienso a dioses ajenos, los cuales no habían conocido ellos, ni sus padres, ni los reyes de Judá. Y llenaron este lugar de sangre inocentes, edificaron lugares altos a Baal para quemar con fuego a sus hijos en holocausto al mismo Baal, cosa que no les mandé, ni hablé, ni me vino al pensamiento. Por lo tanto he aquí vienen días, dice Yahweh, que este lugar no se llamará más Tofet, ni valle de los hijos de Hinnom, sino valle de la matanza, y desvaneceré el consejo de Judá y de Jerusalén en este lugar, y les haré caer a espada delante de sus enemigos, y en las manos de los que buscan su vida. Y daré sus cuerpos para comida a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Pondré a esta ciudad por espanto y burla. Todo aquel que pasara por ella se asombrará, y se burlará sobre toda su destrucción, y les haré comer la carne de sus hijos, y cada uno comerá la carne de su amigo, en el asedio y en el apuro que los estrecharán sus enemigos y los que buscan su vida. Entonces quebrarás la vasija ante los ojos de los varones que van contigo y les dirás: así ha dicho Yahweh de los ejércitos. Así quebraré a este pueblo y a esta ciudad, como quien quiebra una vasija de barro, que no se puede restaurar más. Y en Tofet se enterrarán, porque no habrá otro lugar para enterrar. Compra del campo a Anamel. Jeremías 32, 8, 15, 44. Compro estos terrenos como señal de que habría una repatriación después de los 70 años de exilio. Cuando de nuevo se compraran campos en Judá. Conquista de Egipto por Babilonia. Jeremías 43, 8, 10. En Tapanes, Egipto. Aquí Jeremías escondió una piedra grande en la terraza de ladrillos de la casa de Faraón y profetizó que Nabucodonosor colocaría su trono en aquel mismo lugar. Reconocimiento a Jeremías. Daniel el profeta se refirió a él en su estudio sobre la terminación del destierro de 70 años en Babilonia. Daniel 9, 1, 2. Jeremías 29, 10. Edras. Lo cito en el decreto del rey de Persia de la liberación del cautiverio de 70 años en Babilonia. Esdras 1, 1. San Mateo. Uno de los apóstoles de Jesucristo también hizo referencia a Jeremías cuando dio el cumplimiento de su profecía de la orden de Herodes de matar a todos los varones recién nacidos de Israel por temor al Mesías rey de Israel. Mateo 2, 17, 18. Jeremías 31, 15. El apóstol Pablo en su libro de Hebreos habló sobre Jeremías y el nuevo pacto que Yahweh haría con Israel. Pacto que consistía en el conocimiento y revelación de Jesucristo, el cual conocería desde el más pequeño hasta el más grande. Hebreos 8, 8, 12, Jeremías 31, 31, 34. Reyes que reinaron en tiempos de Jeremías. Rey Josías. Significado: Yahweh ha sanado padre Amón, el cual fue rey de Judá, madre Sedida, la cual era hija de Adaya, esposa Amutal y Sedida. Tuvo 4 hijos. Ocupó el trono a la edad de 8 años. Josías se interesó en conocer la voluntad de Yahweh y llevarla a cabo. Derribó los altares de la adoración falsa y se quemaron huesos humanos sobre ellos para profanarlos. Se destruyeron los postes sagrados, las imágenes esculpidas y las estatuas fundidas. Es evidente que la denunciación de la idolatría que hicieron Sofonías y Jeremías tuvieron buen efecto. Jeremías 1, 1, 2, Jeremías 3, 6, 10, Sofonías 1, 1, 6. Reparó el templo de Yahweh. El sumo sacerdote Hilquías halló el libro de la ley de Yahweh escrito por la mano de Moisés, que debió ser el original. Leyó la ley ante el pueblo e hizo que el pueblo celebrara un pacto de fidelidad con Yahweh. Eliminó los sacerdocios a dioses extranjeros, y a los sacerdotes levitas que habían sido parte de la adoración falsa, se le prohibió hacer sacrificio en el altar de Yahweh. Destruyó los altares altos de tiempo de Salomón, quedaron inservibles para la adoración pagana.
Demolió el altar que había construido el rey Jeroboam en Betel, con lo que se cumplió una profecía pronunciada unos 300 años, y se sacrificaron a los sacerdotes idolátricos. Celebró la Pascua del 14 de Nisan. Hacia el fin de el reinado de 30 años de Josías 659-629 a.C., el faraón Neco condujo sus ejércitos hacia el norte para ayudar a los asirios. Por una razón que no revela la palabra, el rey Josías no escuchó la palabra de Faraón procedente de la boca de Dios, que intentó hacer que retrocedieran las fuerzas egipcias que se hallaban en Megido, pero fue herido mortalmente en el intento. Se le llevó a Jerusalén en un carro de guerra y murió en el camino al llegar a la ciudad. 2 de Crónica 35. 20, 25, 2 Reyes 23. 29-30. Josías pidió una consulta a Yahweh, y mediante la profetisa Hulda, que entonces vivía en Jerusalén, le mandó el siguiente informe: vendrá calamidad como consecuencia de la desobediencia a la ley de Yahweh. Pero debido a que tu rey Josías te humillaste, serás recogido a tu cementerio en paz. Y no verás calamidad. 2 de Reyes 22. 3, 20, 2 Crónicas 34. 8, 28. Si bien Josías había quitado los accesorios externos de idolatría, la gente en general no se había vuelto a Yahweh con un corazón completo, por consiguiente la calamidad futura era inevitable. 2 de Reyes 23, 26, 24, Jeremías 35, 1, 13, 17, Jeremías 44, 15, 18. Rey Joacim Jehoiaquín, rey de Judá. Significado: Yahweh levanta. Padre: Josías, rey de Judá. Madre: Zebida, reina esposa de Josías el rey. Hijos: Joaquín. Tuvo un mal gobierno por 11 años. Injusticia, opresión, asesinato. Le impuso impuesto al pueblo, defraudó el salario de los trabajadores, era un gobernante inicuo, sería enterrado como un asno. Era asesino, mató al profeta Urilla. Quemó el rollo dictado por el profeta Jeremías en el fuego, se rebeló en contra de Babilonia, por eso cayó su reinado. La profecía de Yahweh dada por intermedio de Jeremías indicó que Joachim no recibiría un entierro digno. Su cadáver tenía que yacer desatendido, fuera de las puertas de Jerusalén, expuesto al calor del sol del día y de la escarcha de la noche. Josefo escribe que Nabucodonosor mató a Jehoiaquim y mandó a que se arrojase su cuerpo muerto fuera de los muros de Jerusalén. Antigüedades judías, libro XCAP 6, sección 3. Su hijo Joaquín gobernó 3 meses. Su hermano Sedequías reinó por mandato de Nabucodonosor. Rey Sedequías. Significado: Yahweh es justicia. Padre: Josías, rey de Judá. Madre: Amutal, segunda esposa de Josías. Su verdadero nombre era Matanías, pero el rey Nabucodonosor se lo cambió a Sedequías y lo convirtió en un rey vasallo. Reinó durante 11 años. Hizo lo malo a los ojos de Yahweh, según los pecados de las naciones. En el principio de su reinado recibió mensajeros de Edom, Moab, Amón, Tiro y Sidón, posiblemente para que se unieran en una coalición contra Nabucodonosor. Jeremías les dijo a estos mensajeros que subieran a Babilonia y les mostró billetes de cautividad por si se sublevaban, lo que les indicaba que serían esclavos de Babilonia. Envió a Elasa y a quemaría Babilonia. Sedequías fue en persona a Babilonia a pagar tributo y a rectificar su vasallaje. Seraya, su secretario, llevó el rollo que Jeremías le había dado, en donde Yahweh denuncia el juicio contra Babilonia. Judá y Jerusalén adoraban a Talmud y al sol. Sedequías se rebela en contra de Babilonia en el 609 a.C. hace alianza con Egipto. Debido a esto, Babilonia manda a sus ejércitos a conquistar Jerusalén. Sedequías mandó a pedir varias veces favor de Yahweh ante Jeremías, pero la respuesta siempre fue la misma: Jerusalén sería destruida. Liberó a los esclavos, buscando el favor de Yahweh, pero después rompió esta liberación cuando llegaron los ejércitos de Egipto. Le prometió a Jeremías que no lo entregaría en manos de sus enemigos. Jerusalén cae en manos de Babilonia en el 607 a.C., cuando el ejército babilonio con sus lanzapiedras abre brecha en los muros. Sedequías y sus comandantes intentaron escapar durante la noche, pero los alcanzaron en el desierto de Jericó y lo llamaron Ribla. Vio cómo asesinaron a sus hijos, a él lo cegaron y lo llevaron cautivo a Babilonia, donde murió. Dioses que hicieron pecar a Israel.
Dios Baal. Significado del nombre: dueño, amo. Esposo, dueño de la esposa, terrateniente, los dueños de las naciones, dueño poseedor de bienes materiales, los dioses falsos, dios bisexual, príncipe señor de la tierra, y el jinete de la nube. Se le representa llevando un garrote o maza en la mano izquierda, un relámpago que acaba en la punta de lanza. También se le representa llevando un yelmo de cuerno, lo que conlleva una conexión con el toro, símbolo de la fertilidad. En Mateo 12:27, Jesús llama a Satanás Belzebú, vinculado al diablo Baal-Zebub, una deidad filistea. 2 de Reyes 1:2-4, quien el rey Ocosías mandó a consultar. Y Ocosías cayó por la ventana de una sala de la casa que tenían en Samaria, y estando enfermo envió mensajeros y les dijo: id y consultad a Belzebub, dios de Egrón, si he de sanar de esta mi enfermedad. No eran más que demonios disfrazándose como dioses, y toda idolatría en su última instancia es un culto al diablo. En Palestina no suele llover desde finales de abril hasta septiembre. La lluvia comienza en octubre y continúan durante todo el invierno hasta abril, gracias a lo cual crece una abundante vegetación. Se creían que los cambios de estaciones y los efectos subsiguientes eran ciclos producidos por los interminables conflictos entre los dioses. El que cesasen las lluvias y se marchitase la vegetación, se atribuía al triunfo dios Mod, dios de la muerte, y la aridez sobre Baal, dios de la lluvia y la fertilidad. Por otra parte, se pensaba que el comienzo de la estación lluviosa indicaba que Baal había despertado a la vida, lo que era posible gracias al triunfo de Anat, su hermana, sobre Motastoret. La vuelta a la vida de Baal se celebraba con ritos de fertilidad licenciosos caracterizados por orgías sexuales desenfrenadas en los templos. Este dios se ofrecía prostitución como servicio sacerdotal, columnas de piedras, símbolos sexuales fálicos de Baal, y sacrificaban niños a este dios. Cuando los israelitas acamparon en la llanura de Moab, el rey Balac llevó a Balaam a lo alto de Balmort, Baal, que significa lugar alto, a Baal, para que contemplara aquella impresionante multitud. Números 22:41. Al no poder proferir una maldición directa sobre Israel, Balaam le aconsejó a Balac que lo indujera a practicar la idolatría, tentándolo a cometer inmoralidad sexual con los idólatras de Baal. De peor, miles de israelitas sucumbieron a esta tentación y perdieron la vida. Número 22:1. Números 25:18. Apocalipsis 2:14. La reina de los cielos. Anat, hermana de Baal, también llamada Inanna Astarte Istar. En tiempos modernos, María, aunque el culto a la reina de los cielos, estaban implicadas principalmente las mujeres. Al parecer todas las familias participaban de alguna manera. Las mujeres cocían tortas de sacrificio, los hijos recogían la leña y los padres prendían el fuego. Jeremías 7:18. En un principio fue la patrona del amor sexual, tanto puro como mundano, la maternidad y la fertilidad. Sus imágenes la muestran desnudad con los rasgos sexuales grandemente destacados en su culto. Se practicaba la prostitución como rito religioso. Los finicios llamaban a la luna Astarot o Astarte, la mujer de Baal, o Moloch, el rey de los cielos. De la pareja formada por ambas deidades simboliza la fuerza procreativa de la naturaleza. De aquí proviene la introducción de la prostitución como parte del culto. Los babilonios la adoraban como Murita, esto es generadora. Nuestro lunes indica la primitiva prevalencia del culto a la luna. También llamada Afrodita, Artemisa, Atenea, Diana de Éfeso, Grecia. Actualmente se le conoce como María Virgen María, la cual se considera como madre de Jesucristo. El razonamiento es que si Jesús es Rey de Reyes y María es la madre de Jesús, Dios hombre, entonces María es la reina de los cielos y del universo. No obstante, Jesús emitió una leve reprimenda a una mujer que gritó: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste, y él dijo antes: bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Lucas 11:27-28. Al hacerlo, él restringió tendencia a elevar a María como un objeto de culto. Dios habla a Jeremías en su juventud y le dice de que él lo conocía desde antes que naciera y sabía quién era, que lo había formado desde el vientre de su madre profeta, lo había hecho ante Israel y Judá y las naciones. Lo fortalece diciéndole que lo haría una ciudad fortificada con muros ante los príncipes y reyes de Israel, y les dice que no le tenga miedo. Yahweh manda a Jeremías a denunciar el pecado de los líderes y príncipes, sacerdotes y el pueblo.
los exhorta que han dejado sus mandamientos, su ley. No solo eso, sino que sus escribas y sacerdotes cambiaron la ley. Jeremías se consigue en una situación de Israel y Judá totalmente inmoral, en la cual la nación es totalmente opositora a su mensaje, ya que el pueblo estaba corrompido por naciones y costumbres extranjeras. Existía una confusión religiosa. La ley dada por Dios, la Torá, protegía al pueblo de los ataques espirituales en Israel y Judá. Cronología de la causa del juicio sobre Israel y Judá. Abandono de la ley del pacto de Dios hizo con Moisés cuando salieron de Egipto. No oyeron la voz de Dios. Tenían el corazón malvado, conspiración, adoración a dioses ajenos, quemaban incienso a Baal. Era prosperado el camino de los impíos, y tienen bien todos los que se portan deslealmente. Los plantantes y echaron raíces, crecieron y dieron fruto. Cercano estás tú de su boca, pero lejos de su corazón. Dios considera a Israel como ave de rapiña. Los pastores, los que predican la palabra, destruyen al pueblo con enseñanzas falsas. Destruyendo la viña, no hay hombre que reflexione en los caminos de Yahweh. Tuvieron la herencia pero no la aprovecharon. Soberbia, no oyen la palabra, van tras dioses ajenos. Envanecimiento, maldad, te olvidaste de Yahweh, confiaste en mentira, adulterio, fornicación, abominaciones. Inequidad, rebelión, vagaron en la maldad y no descansaron de su maldad. Los profetas que Yahweh no envió profetizaban mentira, adivinación, vanidad y engaño de su corazón profetizan. Adoración de los ídolos de las naciones. Pecados de Manasés hijo de Ezequías, dejaron a Yahweh, no se devolvieron de sus caminos de maldad. Altares a dioses ajenos, imágenes de la diosa del cielo, lugares altos de adoración. No guardaban el sábado. Se fueron en pos de sus ídolos vanos, practicaban el pensamiento de su malvado corazón, incensaban a dioses vanos. Dejaron a Yahweh, enajenaron a Jerusalén, prendieron incienso a dioses ajenos, a Baal, sangre inocente, y quemaron con fuego a sus hijos a Baal. Confiados en su propio poder decían, ¿quién subirá contra nosotros y quién entrará en vuestra morada? Obras inicuas. No había juicio ni justicia, no se libraba al oprimido de mano del opresor, engañaban y robaban al extranjero, robaban al huérfano, robaban a la viuda y derramaban sangre inocente, porque dejaron a Yahweh su Dios, y adoraron dioses ajenos y les sirvieron, defraudaban el salario del obrero. Ojos y corazón no son sino para la avaricia, y para derramar sangre inocente y para opresión, y agravio. Nunca oíste mi voz desde la juventud, maldad. Hipocresía sobre la tierra, Dios halló maldad en el templo, probaron a Dios con dioses ajenos. Dios escondió su rostro de Jerusalén a causa de la maldad del pueblo. Cronología del juicio sobre Judá e Israel. Del norte vienen con objetivo de guerra, juicio, atacar a mediodía, atacarán de noche, destrucción del palacio, cortan árboles, levantarán cerca contra Judá. Ellos tomarán sus casas, sus herencias y sus mujeres. Tienen arcos y jabalina. Son crueles y no tienen misericordia, montan a caballo y sus tropas suenan como el mar. Son famosos, no salgas al campo porque espada les espera, el pueblo está en terror. Porque es el juicio, oprimían al extranjero, al huérfano, a la viuda, derramamiento de sangre inocente, adoración de dioses ajenos, confiaban en palabra de mentira, hurtando, matando, adulterando, jurando en falso, e incensando a Baal, dioses extraños, abominaciones, idolatría a la reina de los cielos, holocausto y víctima de sacrificio. Sacarán los huesos de los reyes de Judá, y los huesos de los príncipes y los sacerdotes, y los huesos de los profetas, y los huesos de los moradores de Jerusalén, fueras de sus sepulcros. Y los esparcirán al sol y la luna y a todo el ejército del cielo, a quienes amaron y a quienes sirvieron, en pos de quienes anduvieron, a quienes preguntaron y a quienes se postraron. No serán recogidos ni enterrados, serán como estiércol en la faz de la tierra. Daré a otros sus mujeres y sus campos, a quienes los conquisten los cortaré del todo, no quedará una vid. Serán cercados en Jerusalén. Gran caballería ataca desde Dan, tiembla la tierra, ejércitos, multitudes, invasión, conquista. Reduciré a Jerusalén a un montón de ruinas, morada de chacales, y convertiré a la ciudad de Judá en desolación en que no quede morador. La tierra ha sido desolada, no queda morador en ella, destierro a naciones extranjeras, exterminios de niños en las calles, y a los jóvenes en la plaza, muerte por millares, castigo al incircunciso y al circuncidado por igual, recoge de la tierra tu mercancía, la que mora en lugares fortificados. Arrojaré con honda a los moradores de la tierra, y los afligiré para que lo sientan.
Desampara a su hereda en manos de sus enemigos, aves de rapiña están a su alrededor de la herencia. Asolamiento de la tierra no barra paz para ninguna carneta espada. Todos los vecinos de Israel serán arrasados por hacer pecar a Israel. Haré podrir la soberanía de Judá y la soberanía de Jerusalén. Así ha dicho Yahweh: he aquí que yo llevo embriaguez a todos los moradores de la tierra, y a los reyes de la estirpe de David que sientan sobre su trono, a los sacerdotes y profetas y a todos los moradores de Jerusalén. Los quebrantaré el uno contra el otro, los padres y los hijos igualmente, dice Yahweh. No perdonaré ni tendré piedad ni misericordia, para no destruirlos. Tiembla monte de oscuridad, sombra de muerte. El rebaño de Yahweh echó cautivo ciudades cerradas, llevando cautivos vienen del norte, que dirán cuando él ponga sobre cabeza de ti a quienes tú enseñaste a ser tus amigos. Serán esparcidos al viento del desierto. Yahweh no deja que llueva sobre la tierra. Los profetas morirán a espada y hambre, y el pueblo no entiende el juicio de Dios. El que muerte a muerte, el que a espada, el que a hambre, el que a cautiverio terror. A donde vayas el destruidor llegó a mediodía. Tus tesoros y tus riquezas entregaré a rapiña. Servirás a tus enemigos en tierra que no conoces. Los hijos morirán de enfermedad y a espada, yacerán como el estiércol en la tierra sin nadie que entierre. Las aves del cielo y las bestias de la tierra se comerán sus cadáveres. Dios quita la paz del pueblo, la misericordia y la piedad. El gozo, la alegría, el esposo y la esposa dejan de oírse. Destierro a tierras lejanas. Dios no mostrará clemencia. Las armas con que pelean se vuelven atrás. Dios reunirá a los ejércitos de Babilonia dentro de la ciudad. Dios peleará en contra de Jerusalén. Pestilencia caerá sobre las naciones, hambre y espada, príncipes, reyes y el pueblo entregados a Babilonia. La ciudad será quemada, castigo según sus frutos. Por no oír mi voz esta casa será desierta. Soledad, ciudad deshabitada, destruidores armas cortarán cedros escogidos y echarán al fuego. La gente murmurará por la destrucción, destierro, muerte de sus habitantes. Todos los aliados de Israel serán destruidos. Dios está airado contra los sacerdotes y profetas porque hablan mentira al pueblo, profetizan en nombre de Baal. Dios traerá castigo sobre ellos. Dios traerá a todas las tribus del norte a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y su ejército para destruir a la ciudad y sus habitantes, y se los llevará al destierro por 70 años. Explicación del libro de Jeremías. Cuando las naciones caen en la desmoralización social, es porque los líderes no están cumpliendo las leyes correctamente. Toda ley de toda nación a nivel mundial desciende de la misma palabra de Dios. Los mandamientos de las escrituras, la Torá, se puede rastrear en cualquier constitución a nivel mundial, pero como en aquella época la ley y la Torá era cambiada para beneficiar a una élite, asimismo las leyes de las naciones son cambiadas y ignoradas para beneficios de unos pocos. Es así como las naciones caen en pecado y son influidas para que dejen las leyes y no las cumplan y terminan en la inmoralidad. En la palabra hay una historia en donde un profeta en tiempos de Moisés, cuando el pueblo de Israel vagaba por el desierto en la tierra de Moab, que el rey de este país llamado Balac llamó a un profeta llamado Balaam para que éste maldijera a Israel. 3 intentos hizo, pusieron 7 altares, 3 veces intentaron maldecir a Israel, pero este profeta no pudo decir maldición contra Israel ya que Yahweh no lo dejaba. Pero porque el Eterno no dejaba que el profeta maldijera a Israel, es sencillo, Israel caminaba en el camino verdadero de Dios, y este la protegía. Pero la misma historia dice que después las mujeres de Moab incitaron a los varones israelíes a pecar contra Yahweh, haciendo inmoralidad sexual. Imaginen hombre vagando por el desierto en campaña de guerra comandados por un general Moisés, para conquistar tierra prometida, y el ataque no viene por la espada, sino por la carneta. Entiende la situación, ellos cayeron porque no estaban preparados espiritualmente para la prueba, y Yahweh se ha ido en contra de ellos porque Moab había logrado hacer que Israel cayeran en idolatría a dioses extranjeros, y de paso que sus varones se unieran sexualmente a sus mujeres, cosa que Dios no había mandado. De esa manera, pierden el favor de Dios porque no guardaron obediencia. Pero ¿qué es lo que dice esta historia? Que si tú no guardas los mandamientos, entonces la protección es quitada y empiezan a haber problemas. Si tú no tienes conocimiento, discernimiento, para ver cómo el enemigo espiritual te atacará, no vas a poder defenderte y caerás en el pecado. La tentación es lo que utiliza el enemigo de Dios para corromper a las naciones.
Muy bien, Jeremías fue encomendado por Yahweh para que denunciara al pueblo sus pecados, para que dijera que se arrepintiera, que volvieran y Yahweh mostraría misericordia, pero ellos no veían el mundo que les rodeaba con la visión espiritual, sino con la terrenal economía, religión, política, militar. Estos son los inventos para volver loco a los hombres, y hacer que peleen y se corrompan entre ellos. En los tiempos del profeta Jeremías, el reino que comandaba las naciones era Babilonia, un poderoso enclave comercial, turístico, económico y militar del antiguo mundo. Se decía que Babilonia tenía calles pavimentadas y que sus tiendas estaban departamentadas. Era una ciudad antigua con estándares modernos de construcción. Este imperio controlaba gran parte del Oriente Medio y su zona de influencia llegó a llegar hasta Arabia Saudita moderna. Muy bien, decimos que el enemigo de la humanidad, el diablo, creó un sistema terrenal de dominación en el mundo muy parecido al que existe en el cielo, en el tres cielo donde mora Yahweh, y él es el único comandante. Recuerde, Satanás, el diablo, es un ser muy inteligente, estuvo en la presencia de Yahweh cara a cara, dirigió sus coros angelicales de serafines, y no había un ángel igual a él. Eran tan hermoso como inteligente. Él era la estrella de la mañana. De ahí viene su rebelión contra Yahweh, ya que él quiso ser mejor que el creador y padre de todo. Su castigo fue sacarlo del tercer cielo y mandarlo fuera. Lo desterraron por querer dar un golpe de estado a Yahweh, pero antes de ser desterrado, el diablo convenció a millones de ángeles para que se unieran en su rebelión. Estos también fueron desterrados y desde entonces se conocen como los caídos, o ángeles rebeldes superinteligentes y muy capaces. Viven en las regiones celestiales del segundo cielo y son conocidos hoy en día como seres interplanetarios o extraterrestres. Entonces hay una guerra por cada alma y ser inteligente creado por Yahweh. Si la voluntad del bando enemigo de Dios es corromper la creación del Eterno hasta el límite de su exterminio, ya ha pasado antes. El diluvio bíblico fue la intervención de Dios en la historia humana para corregir el rumbo. En aquella época, antes del diluvio, existió sobre la tierra una civilización muy avanzada, la cual contaba con tecnología que hoy en día estamos redescubriendo: la manipulación genética y el mejoramiento de la raza humana en algo más que lo creado, degeneró en una aberración la cual trastocó toda la creación, desde animal, insectos hasta los mismos seres humanos. El control del planeta lo tenía los ángeles caídos, que se hacían pasar por dioses, y ellos tuvieron descendencia con mujeres humanas, de donde salieron los titanes, hombres en apariencia humana pero dotados de una inteligencia y poder sobrehumanos. Ellos dominaron y subyugaron al planeta entero en una civilización planetaria, en un gobierno mundial. Pero Dios trajo el diluvio y restauró el orden establecido. Pero Jesucristo dijo que así como fueron los días de Noé, así serían los días finales. Él se refería que en estos conocimientos y los utilizaría para mejorarse a sí mismo. La palabra nos dice que esos seres enseñaron a la raza humana todo tipo de ciencia, la cual fue utilizada para el mal, no para el bien. En los tiempos de Jeremías, el profeta, en Israel había una depravación total, a tal punto que el mismo profeta denuncia por inspiración divina que nadie hacía lo que era correcto. La justicia no existía en la nación. Eran prácticas comunes la usura en el comercio, los altos impuestos, el fraude al salario, la delincuencia y asesinato. La gente era perversa tanto en pensamientos como en obras, hasta tal punto que se defraudaba el honor de las personas honestas y no se respetaba al extranjero. Como ven, el mandamiento de amarás a tu prójimo como a ti mismo no se cumplía en Israel. Sus reyes eran corruptos y sus príncipes le gustaban los sobornos y no impartían justicia en la nación. Un panorama bastante sombrío para el pueblo de Israel. Pero uno de los pecados más abominables que hacían era el culto a dioses extranjeros, a Baal, al cual les sacrificaban a personas vivas, por lo general sus hijos propios, y servían a la reina de los cielos, cosa que Yahweh no había mandado en la Torah o la ley. No solo eso, Israel hacía alianzas militares con los pueblos que lo incitaban a desobedecer a Dios, por ejemplo a Edom, Moab, Amón, Tiro, Sidón, naciones a las que Yahweh mediante Jeremías les profetiza que serían aniquiladas por hacer pecar a Israel. En el capítulo 25 de Jeremías leemos cómo Yahweh sentencia a estas naciones con una profecía que tiene por nombre la copa de ira para las naciones. Oigamos lo que dice: copa enviada a todas las naciones.
Jerusalén, Judá y a sus reyes y príncipes, a Faraón de Egipto, a toda la mezcla de las naciones, a todos los reyes de la tierra de Uz, a los reyes de Filistea, Escalón a Gaza, a Ecrón y al remanente de Asdod, Edom, Moab, y a los hijos de Amón, Tiro y sus reyes, Sidón, los reyes de las costas de ese lado del mar, Dedan, a Tema, a Bus y a todos los que se raspan las sienes, Arabia y los pueblos mezclados que habitan el desierto, los reyes de Sinri, Elam, los reyes de Media y los reyes del norte, los de cerca y los de lejos, y a todos los reinos del mundo que están sobre la faz de la tierra, y el rey de Babilonia beberá después de ellas la copa de la ira, la cual representa los juicios de Dios sobre estos pueblos, los cuales él traería mediante la potencia militar de Babilonia, la cual destruiría todas estas naciones con guerra por mandato de Yahweh, pero esta potencia tampoco escaparía de los juicios de Dios, porque ellos hicieron el yugo de ellos pesado sobre Israel, y los juzgarían destruyéndolos mediante la próxima potencia mundial Medo y los persas, la cual sería una alianza de dos reinos. En el capítulo 26 de Levítico se describe que le pasaría a Israel si desobedecía la ley dada por Yahvé, y las bendiciones si esquían la ley de Dios. Prometía a Israel que si se mantenía siguiendo la Torá, ellos comerían lo bueno de la tierra y serían un pueblo importante sobre el mundo, pero si los desobedecían él traería plagas sobre la tierra y los desarraigaría de la tierra y los entregaría a sus enemigos. El profeta Jeremías llamó el arrepentimiento al pueblo y les predijo salvación si ellos se arrepentían, pero el pueblo no hacía caso a las advertencias del profeta, más bien los líderes buscaban matar al profeta para que no hablara ni profetizara. El profeta varias veces estuvo preso y al borde de la muerte, pero Yahvé siempre lo salvaba y le daba refugio. Porque es importante el mensaje del profeta Jeremías en nuestros tiempos. En nuestros tiempos es notable cómo el aumento del desafuero y el descontrol de situaciones sociales ha hecho como el corazón de los seres humanos que integran la sociedad se haya hecho de piedra. La manera en cómo las personas ven las cosas y los puntos de vista son a la ligera, ya que se suele decir que los tiempos cambian y que la sociedad se moderniza y hay que adaptarse a los tiempos por venir para no quedar desactualizados. Nada más lejos de la verdad, ya que Yahvé nos dice que el mismo sol que brilló en el pasado es el mismo que brilla hoy, que no hay nada nuevo sobre la tierra. Jesucristo nos confirma estas palabras al decir que los días finales serían como en los días de Noé. Es claro entonces que las mismas estrategias que utilizó el enemigo de Dios para depravar a la humanidad en aquella época antes del diluvio las utilizará en estos tiempos modernos otra vez. Si analizamos los tiempos del profeta Jeremías, nos daremos cuenta de cómo ataca el enemigo este ataque a Israel mediante la religión, mezclando cultos de naciones vecinas y haciendo que el pueblo israelí los aprobara y los hicieran como el culto a Baal y a la reina de los cielos, los cuales incitaba al pueblo a pecar contra Dios. Las alianzas militares tampoco ayudaban, ya que con ellas el país se empobrecían porque tenía que pagarles a las potencias militares para que las protegieran de Babilonia. La transculturización traía costumbres de otros pueblos depravadas, la música de estos pueblos, la comida, el habla y sus hábitos desembocó en la corrupción del pueblo y a apartarse de la adoración verdadera. Con este fin Dios le dio a Israel la Torá o la ley para que ésta la cumpliera, que la estudiaran y la tuvieran presente en sus caminos. Esto era todo lo que había que hacer, ya que la prevalecencia de Israel sobre sus enemigos no era por fuerza de brazo, sino por el poder de Dios. Yahvé prometía que si Israel cuidaba de cumplir con la ley, entonces él cuidaría al pueblo y lo bendeciría y prosperaría. En pocas palabras, la Torá es un escudo contra las estrategias del enemigo, es la espada de combate que te capacita para que veas y tengas discernimiento de cuando te atacan espiritualmente. Igualmente es ahora en nuestros tiempos. La depravación es total y cada día aumenta. El entrenamiento es una muestra de ello, ya que la población no ve nada de provecho en la televisión o cine o la industria de la música, canciones que incitan a la depravación sexual, alcoholismo, drogadicción, al libertinaje, delincuencia, películas que incitan a la brujería y al espiritismo, perdiendo a la sociedad en doctrinas de demonios, pactos satánicos
satánicos, religión de ovnis que hacen pensar a la gente que civilizaciones de afuera del planeta salvarán a la humanidad, y en las iglesias no se llama la atención a nada de esto. En vez de ello, te venden un evangelio de prosperidad, en donde te dicen den dinero y serán prosperados. La sociedad está poniendo el mal por bien: homosexualismo, hombres se casan con hombres y mujeres con mujeres, el aborto, relaciones sexuales fuera del matrimonio, abandono de los hogares por infidelidad, líderes de estado que no están preparados y caen en el pecado de la corrupción, defraudando al pueblo y dejándolos huérfanos de justicia. Todo esto pasa por falta de conocimiento. Si la sociedad en los principios de Dios si estudiaran la palabra, estarían preparados para ver el engaño en el cual el diablo está envolviendo al mundo con su materialismo y los placeres, haciendo a la persona insensible a su verdadera necesidad, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que prepara al ser humano moral y espiritualmente para discernir cuando algo está mal y alejarse. Es una protección. El enemigo lo sabe y buscará la manera de hacer que tú no te consigas con esa protección. Él creará distracciones, creará un mundo en donde te encerrará y te bloqueará espiritualmente en una realidad que, aunque parezca real, es distorsionada a los verdaderos propósitos de Dios con cada alma. En el libro de Daniel encontramos un relato de esta guerra espiritual y de quienes en verdad controlan el mundo. En Daniel capítulo 10 versículo 13 encontramos como un ángel venía a darle un mensaje a Daniel para los últimos días, pero el príncipe de Persia se le opuso por 21 días, y Miguel el ángel guerrero intervino para que este ángel pudiera llegar a donde Daniel. ¿Quién es el príncipe de Persia? Claro que este no es humano, porque hizo oposición a un ángel y combatió con Miguel. Este príncipe es nada más que un ángel caído de mucha jerarquía, el cual dominaba espiritualmente sobre el imperio medo y persa de la época. Aquí se nos dice cómo hay una lucha espiritual y cómo estos seres manipulan la realidad para pervertir a la humanidad en pos del mal. Hermanos, la palabra es lo único que tenemos para defendernos de estos seres. Si la dejamos, entonces no tendremos el conocimiento necesario para poder evitar los engaños de la nueva Babilonia que nace en el horizonte. Te exhorto que estudies la palabra, que te prepares, porque la venida de Cristo está cerca y se evidencia con la violencia desatada que existe en la actualidad. Por eso, si no estamos preparados, caeremos con facilidad en el pecado, de donde no tendremos salvación. Hermano, te saludo, te bendigo y te exhorto: acuérdate del Creador, ora, pídele que salve y te guíe por caminos de rectitud. Espero que te sea este mensaje de advertencia y de luz. Que Yahvé te bendiga.